Capítulo 1. La mentira perfecta. Natalia se despertó con el sonido de su alarma, la cual siempre había estado al borde de su paciencia. Pero ese día, algo en su interior la hizo quedarse unos minutos más en la cama. Tal vez era el cansancio, tal vez el miedo, o quizás una mezcla de ambas cosas. Natalia era una mujer fuerte, pero el peso de su vida diaria estaba comenzando a arrastrarla. La rutina, las expectativas, y especialmente su matrimonio con Luis, siempre habían sido un refugio en el que se había sentido segura, hasta ahora. Aquel martes comenzó como cualquier otro. Luis ya había salido de casa, dejando un beso en su mejilla como despedida. Natalia lo había aceptado sin pensarlo, pero algo en su mirada le había transmitido una inquietud que no podía ignorar. Habían estado juntos durante años, y aunque la pasión se había ido apagando, lo que más la preocupaba era la desconexión emocional que había comenzado a tomar forma. Luis ya no la miraba como antes, y ella comenzaba a cuestionar si realmente él todavía la veía como su compañera, su igual. En el trabajo, Natalia se encontraba atrapada en las mismas tareas interminables, las mismas conversaciones vacías con sus compañeros, hasta que recibió un mensaje de texto que la sacó de su letargo. Era de Sergio, un colega de la universidad con el que había tenido una breve relación hace años, una relación que terminó en buenos términos, sin rencores. Sin embargo, la idea de volver a ver a Sergio, aunque fuera en un contexto profesional, comenzó a despertar en ella algo que había olvidado, la emoción de ser vista, de sentirse deseada. «Te extraño, Natalia. ¿Nos vemos este fin de semana? Hace mucho que no hablamos». Un escalofrío recorrió su espalda al leer esas palabras. ¿Qué significaba esto? Natalia sabía que no era una invitación inocente, no cuando Sergio había sido el hombre que la había hecho sentir especial cuando era joven, y que aún, de alguna manera, lo hacía. Mientras sus dedos dudaban sobre el teclado, miró el reloj. Luis no volvería hasta la noche, y el silencio de la casa le pareció más pesado de lo habitual. A pesar de sus pensamientos conflictuados, Natalia decidió responder. «Claro, hace mucho que no hablamos. Me encantaría vernos». Al enviar el mensaje, un nudo se formó en su estómago. Sabía que estaba cruzando una línea, pero en ese momento, la emoción que había experimentado en su relación con Luis parecía tan distante. Sergio representaba lo que Natalia había perdido, la chispa, el deseo, la aventura. Quizás solo se trataba de una conversación amistosa, ¿verdad? Sin embargo, mientras su mente trataba de justificar la decisión, una idea comenzó a rondar. ¿Realmente solo quería hablar con Sergio? ¿O algo dentro de ella anhelaba más? El simple pensamiento de ser deseada, de sentir mariposas en el estómago, la hacía temblar. Aunque amaba a Luis, había algo vacío en su relación, algo que ni siquiera los años de amor y compromiso podían llenar. De regreso en su hogar, mientras preparaba la cena, Natalia no podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Algo le decía que este mensaje marcaría el comienzo de algo que podría cambiarlo todo. ¿Podría ser que esta mentira, esta pequeña chispa, fuera el inicio de algo mucho más grande? El futuro de su matrimonio, la estabilidad que tanto había buscado, ahora pendía de un hilo, y ni siquiera Natalia sabía si quería detenerse antes de cruzar la línea. Al día siguiente, Natalia se encontró con Sergio en un café. Él la saludó con una sonrisa cálida, como si los años de separación nunca hubieran existido. Y, por un momento, Natalia se sintió joven nuevamente, deseada, viva. Entre risas y miradas cómplices, el ambiente entre ellos se fue volviendo cada vez más cercano. Natalia sabía que su corazón latía más rápido, pero intentaba convencerse de que todo era parte de una conversación inofensiva. Pero la atracción, como siempre, no se podía controlar. Mientras conversaban, Natalia sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: emoción, pasión, la promesa de un futuro que no pertenecía al pasado. Lo que no sabía era que este encuentro sería el inicio de una serie de eventos que pondría a prueba no solo su relación con Luis, sino su propia percepción sobre lo que realmente significaba el amor y la fidelidad. Capítulo 2. El vértigo del deseo. El fin de semana había llegado, y con él, el encuentro con Sergio. Natalia había estado toda la semana pensando en esa cita. A pesar de sus intentos de concentrarse en su rutina diaria, su mente siempre regresaba al mismo pensamiento: ¿qué sería de ella si se dejaba llevar por la atracción que sentía por él? La culpa la consumía,
pero también lo hacía una sensación de excitación que no podía ignorar. El día de la cita, Natalia eligió cuidadosamente lo que iba a ponerse. No quería que fuera obvio que había estado pensando en Sergio de manera obsesiva, pero al mismo tiempo quería verse bien, quería que él notara que ella seguía siendo la mujer que recordaba. Eligió un vestido negro, sencillo pero elegante, y se arregló el cabello de una manera que hacía mucho no hacía para sí misma. Estaba nerviosa, sí, pero también emocionada. No era la primera vez que se encontraba con Sergio, pero sí era la primera vez que lo veía fuera del contexto académico, fuera de su relación pasada. Ahora, había algo diferente en la atmósfera. Había algo más que una simple amistad. El café al que había acordado ir estaba en una zona tranquila de la ciudad, un lugar donde la gente iba para desconectarse del bullicio, un espacio perfecto para una conversación sin interrupciones. Cuando Natalia llegó, Sergio ya estaba allí, esperando en una mesa cerca de la ventana. Al verlo, una oleada de nostalgia la golpeó. Aunque los años habían pasado, la mirada de Sergio seguía siendo la misma, profunda, intensamente fija, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «Hola, Natalia», dijo con una sonrisa, levantándose para saludarla. Su abrazo fue breve, pero el roce de su cuerpo contra el de ella hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Hola, Sergio», respondió, tratando de mantener la calma, pero ya sabía que este encuentro sería diferente a cualquier otro. Ambos se sentaron, y la conversación comenzó de manera ligera. Hablaron de viejos amigos, de recuerdos de la universidad, de los caminos que cada uno había seguido. Pero a medida que la charla avanzaba, Natalia notaba cómo la dinámica entre ellos cambiaba. Había algo más, algo que flotaba en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a mencionar, pero que era tan evidente como la luz del sol que entraba por la ventana. «¿Cómo va todo con Luis?», preguntó Sergio, con una mirada que parecía querer leer entre líneas. Natalia sintió una punzada en el pecho al escuchar su nombre. Luis. El hombre con el que había compartido tantos años de su vida. El hombre que aún estaba en casa, esperando por ella, ajeno a lo que estaba pasando en ese preciso momento. «Está bien», respondió, sin ser completamente sincera. Luis estaba bien, sí, pero ella ya no estaba segura de cómo definía esa bien. Que también era un matrimonio donde las pasiones se apagaban lentamente y las conversaciones eran solo una rutina. Sergio no la presionó, pero la forma en que la miraba, tan intensamente, la hizo sentir vulnerable, como si él pudiera ver a través de ella, ver lo que realmente pensaba. Natalia no podía evitar preguntarse si Sergio sabía que su relación con Luis estaba tambaleando, si podía percibir que ella ya no estaba completamente allí. «Es curioso», dijo Sergio después de un largo silencio, «cómo el tiempo cambia las cosas, ¿verdad? Lo que parecía tan claro en su momento, ahora se vuelve un poco más difuso». Natalia no sabía si Sergio se refería a ella, a él mismo o a las relaciones en general, pero esas palabras la hicieron sentir como si alguien hubiera abierto una ventana hacia sus pensamientos más profundos. El tiempo se había cambiado las cosas. Y no solo las cosas de la vida en general, sino también las de su corazón. La persona que solía ser, la mujer apasionada y llena de vida, ahora se sentía como una sombra de sí misma. Y aunque amaba a Luis, ese amor ya no se sentía como antes. Sergio, por otro lado, representaba algo que ella pensaba haber perdido: la emoción, el deseo, la incertidumbre. La conversación continuó, pero ahora Natalia sentía como las palabras de Sergio se entrelazaban con su propio deseo. La atracción entre ellos crecía, aunque ninguno de los dos lo admitía abiertamente. Había una tensión palpable en el aire, algo que les envolvía, que los empujaba a acercarse sin hablarlo. Después de un par de horas, el café se vació y la luz del día comenzó a desvanecerse. Sergio se levantó para ir al baño, y en ese momento, Natalia se quedó sola, pensando en lo que había sucedido. Sabía que había algo más que una conversación entre viejos amigos. La atracción, el deseo, ya no eran solo un juego del pasado. Estaban vivos, y los dos lo sabían. Cuando Sergio regresó, la dinámica había cambiado. La mirada entre ellos era más profunda, más intensa. No podía negarlo, la chispa estaba allí, y parecía que todo lo que había ocurrido en el pasado había sido solo un preludio de lo que podría suceder ahora. «Bueno, tengo que irme», dijo Sergio, rompiendo el silencio con una sonrisa traviesa. Natalia se levantó,
y en ese instante, sin pensarlo, se acercó un poco más a él, el aire cargado de tensión. Sergio no se alejó. Se quedó allí, observándola, y en sus ojos, Natalia vio lo que ya sabía. Ambos sabían lo que estaba sucediendo, y ninguno de los dos parecía estar dispuesto a detenerse. Gracias por esta tarde, Sergio, dijo Natalia, pero las palabras salieron con un tono que no había planeado. No era solo un agradecimiento, era un reconocimiento de lo que había entre ellos. La próxima vez, te invito yo, respondió él, acercándose lo suficiente como para que su respiración se entrelazara. El roce de sus labios no fue un beso, pero fue lo suficientemente cercano como para que Natalia supiera que estaba cruzando una línea que nunca pensó que atravesaría. Y a pesar de la culpa que ya comenzaba a formarse en su interior, el deseo era más fuerte. Ese momento marcó un antes y un después. Natalia sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cómo lidiará Natalia con la creciente tensión entre su amor por Luis y la atracción por Sergio? En el próximo capítulo, los límites comenzarán a desdibujarse, y la verdad será más difícil de ocultar. Capítulo 3. La fragilidad del secreto. La noche que siguió a la cita con Sergio fue incómoda para Natalia. Mientras volvía a casa, su mente estaba en un torbellino, abrumada por lo que acababa de suceder. No fue un beso, pero lo fue en todos los sentidos. Aquella cercanía, la tensión palpable entre ellos, había dejado una marca en su piel que no podía borrar. Aunque intentó convencer a sí misma de que fue solo un momento de debilidad, una chispa en un mundo que parecía apagarse, no podía negar que había algo en ella que había despertado, algo que ya no podría ignorar. Al entrar a la casa, la luz cálida del salón la recibió como siempre. Luis estaba en el sofá, absorto en su teléfono, casi sin notarla. Su presencia se había vuelto tan familiar que parecía casi invisible, como una sombra en el fondo de la habitación. Natalia se sintió vacía al verlo ahí, tan lejano, tan inalcanzable. Se sintió ajena a él, como si el espacio entre ellos fuera cada vez más grande. «Hola», dijo Natalia, tratando de sonar natural, aunque su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. «Hola, ¿cómo te fue?», preguntó Luis sin apartar la vista de su pantalla. Era la misma pregunta de siempre, la misma rutina, la misma indiferencia. «Bien, todo bien. Nada fuera de lo común». Natalia respondió, pero al instante se sintió culpable por la mentira. La verdad era que su encuentro con Sergio había sido todo lo contrario a nada fuera de lo común. Cada minuto a su lado había sido una explosión de emociones que no sabía cómo gestionar. Luis levantó la vista y sonrió de manera distraída. Aunque a simple vista parecía que todo estaba en orden, Natalia podía percibir esa pequeña chispa de desconexión en su mirada. ¿Acaso él también lo sentía? ¿Podía intuir que algo había cambiado entre ellos? «¿Te parece si vemos una película esta noche?», preguntó Luis, como si intentara reavivar la rutina de su relación, un intento de mantener algo de normalidad en medio de la creciente frialdad. Natalia asintió automáticamente, aunque su mente estaba lejos de allí. No pudo evitar pensar en Sergio, en la forma en que había mirado su rostro, en el roce de sus manos, en los susurros que ambos se habían lanzado en esa breve y electrificada tarde. Pero al mirar a Luis, una oleada de arrepentimiento la envolvió. Él seguía siendo su esposo, el hombre con el que había compartido tantos años de su vida. A pesar de la desconexión, no podía olvidarse de los momentos buenos, de las promesas, de los sueños que habían construido juntos. Pero algo dentro de ella le decía que no podía ignorar lo que había comenzado con Sergio. Era como una llama encendida en su pecho, una llama que no podía simplemente apagar. Aunque su corazón aún estaba ligado a Luis, algo más, algo oscuro, había despertado. Y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, mientras miraban la película en el sofá, Natalia trató de sumergirse en el momento, de permitir que las imágenes en la pantalla la desconectaran de sus pensamientos. Luis se acurrucó junto a ella, y ella, por pura costumbre, se apoyó en su hombro. En ese instante, sintió una tristeza profunda. Sentía que estaba viviendo una mentira, que su cuerpo estaba con él, pero su mente estaba en otro lugar. Al final de la película, Luis se levantó y, como siempre, le dio un beso en la frente. «Buenas noches», dijo, y se dirigió hacia su habitación. Natalia se quedó allí, mirando la oscuridad de la pantalla, intentando hacer sentido de lo que estaba sucediendo.
En ese momento, le pareció que todo su mundo estaba dividido entre dos realidades. Una con Luis, la que siempre había conocido, y otra con Sergio, la que le ofrecía un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La semana siguiente transcurrió sin que Natalia pudiera encontrar paz. La culpa la acechaba constantemente, especialmente cuando estaba con Luis. Cada vez que su esposo la miraba con esos ojos llenos de confianza, ella sentía que estaba traicionándolo. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar la atracción que sentía por Sergio, quien, de alguna manera, la hacía sentirse viva, deseada, como si fuera la versión más joven y apasionada de sí misma. Fue durante una noche de lluvia, cuando Natalia se encontraba en la cocina preparando la cena, que la situación llegó a un punto de no retorno. Había pasado toda la tarde pensando en Sergio, recordando sus palabras, sus miradas. Necesitaba verlo de nuevo. La tensión se acumulaba dentro de ella, y las dudas sobre su relación con Luis comenzaban a ganar terreno. Mientras preparaba la comida, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sergio. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo. El simple hecho de recibir ese mensaje hizo que Natalia se sintiera completamente dividida. Por un lado, la idea de continuar con esta relación clandestina la aterraba. Pero, por otro lado, el deseo de ver a Sergio la arrastraba con una fuerza casi irresistible. Con manos temblorosas, respondió. Sí, claro. ¿A qué hora? Antes de enviar el mensaje, se detuvo un momento y miró a su alrededor. Luis estaba en el salón, viendo televisión. La casa que una vez había sido un refugio de amor y tranquilidad se sentía extraña. Cada rincón parecía observarla, recordándole que estaba a punto de cruzar una línea que no podría borrar. En cuanto pulsó enviar, sintió que algo dentro de ella se rompía. El deseo, la pasión, el miedo, todo se había combinado en ese momento. Ahora, ya no había marcha atrás. Capítulo 4. La ruptura del equilibrio. El día siguiente fue gris, nublado, y parecía que el cielo reflejaba el estado de ánimo de Natalia. Se sentía atrapada entre dos mundos, dos versiones de sí misma. Uno de ellos era la esposa, la mujer comprometida con Luis, que había jurado ser fiel en los momentos difíciles y en los felices. El otro, era el ser lleno de pasión, emoción y deseo que había comenzado a resurgir cada vez que pensaba en Sergio. La cita con él estaba a punto de ocurrir, y Natalia no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de dar un giro que no podría controlar. El mensaje de Sergio la había sacudido, y lo peor era que ella misma no sabía lo que esperaba de él. ¿Buscaba simplemente una conversación más? ¿O algo más profundo? ¿Algo que no pudiera deshacer? Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Natalia ya estaba lista. Se había puesto algo más sencillo que la última vez, un conjunto que reflejaba más su incertidumbre que cualquier tipo de decisión firme. Unos jeans oscuros y una blusa blanca que trataba de no hacerla destacar. A pesar de la simpleza de su atuendo, no podía dejar de sentirse diferente. Como si todo su ser estuviera marcado por una etiqueta invisible que la separaba de la vida que conocía. Al llegar al café donde había quedado con Sergio, Natalia sintió un nudo en el estómago. La luz cálida de las lámparas de la entrada iluminaba su rostro, y por un momento, todo su cuerpo la traicionó, dejándola vulnerable. Se quedó en la puerta unos segundos, respirando profundamente antes de entrar. Necesitaba calmarse. Pero al cruzar el umbral, vio a Sergio, que ya la estaba esperando, y lo primero que notó fueron sus ojos, intensos, expectantes, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Sergio se levantó al verla, con una sonrisa que le pareció más cálida de lo habitual. Como si realmente estuviera contento de verla, como si todo fuera más sencillo para él. Pero para Natalia, no lo era. En el fondo, sentía que ese encuentro se estaba llevando algo de ella, algo que no iba a poder recuperar. Hola, Natalia. Me alegra que hayas venido, dijo, con una voz suave, casi demasiado tranquila. Hola, Sergio, respondió ella, tomando asiento frente a él, pero al mismo tiempo sintiendo que la distancia que los separaba iba más allá de la mesa entre ellos. Ambos se miraron por unos segundos, sin hablar, y fue en ese silencio cuando Natalia entendió lo que estaba sucediendo. Ya no estaban solo hablando del pasado. Ya no era una conversación amigable entre viejos amigos. Había algo más en el aire, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a ignorar. Te vi distinta la última vez,
comentó Sergio, rompiendo el hielo. Parecías como si estuvieras buscando algo. Natalia lo miró, sorprendida. ¿Había notado eso? ¿Acaso él podía ver a través de ella de una manera que ni siquiera ella misma podía? No lo sé, respondió, un poco evasiva. Tal vez solo necesitaba hablar con alguien. Sergio sonrió, pero esta vez, su sonrisa fue diferente, más juguetona, como si supiera algo que ella no se atrevía a decir. La tensión entre ellos crecía, y Natalia se sintió atrapada en ese juego sin reglas claras. No sabía si quería escapar de él o si quería que la llevara a un lugar donde pudiera perderse de una vez por todas. La conversación siguió, pero todo en el aire se volvía más denso. Cada palabra parecía tener una carga de significado, de implicaciones no dichas. Sergio comenzó a hablar sobre su vida, sobre lo que había cambiado desde la última vez que se habían visto. Pero en la mente de Natalia, cada palabra se entrelazaba con sus propios pensamientos sobre Luis, sobre lo que su relación había dejado de ser. No fue sino hasta que la conversación cambió de rumbo que Natalia sintió como si el mundo se desmoronara un poco más. Sergio, en un tono más bajo, casi susurrante, le preguntó: ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que has hecho hasta ahora ha valido la pena? Natalia se quedó paralizada por un momento. La pregunta la golpeó como un rayo. Porque no era solo sobre su vida con Luis. Era sobre ella misma, sobre su propia identidad. Estaba viviendo para alguien más, para cumplir con las expectativas de la sociedad, para ser la esposa perfecta, la mujer exitosa. Pero, ¿y sus deseos, sus sueños no cumplidos, su libertad? ¿Dónde quedaba eso? Sergio, al ver su reacción, añadió rápidamente: Lo digo porque veo lo que hay entre nosotros, Natalia. No puedo ignorarlo. Y sé que tú tampoco. Fue en ese momento cuando Natalia supo que no podía seguir negando lo que sentía. No podía seguir jugando a ser la esposa perfecta cuando algo dentro de ella deseaba más, cuando lo que quería no era una rutina, sino una explosión de emociones. No respondía a las palabras de Sergio, pero su mirada lo decía todo. Los dos lo sabían. Y al final de la noche, cuando se levantaron de la mesa, la tensión entre ellos era tan palpable que era casi imposible ignorarla. Sergio se acercó un poco más y, sin decir una palabra, la besó en los labios. Fue un beso suave, casi como una invitación, una promesa de algo más. Natalia no se apartó, y por un instante, la realidad se desvaneció. Solo existía el deseo, la atracción, el calor que se desbordaba entre ellos. Cuando se separaron, Natalia estaba en shock. Sabía que había cruzado una línea que no podría deshacer, y aunque una parte de ella deseaba quedarse en ese momento, otra sabía que las consecuencias serían devastadoras. «Nos vemos pronto, ¿verdad?», preguntó Sergio, con una mirada profunda que la desbordaba. Natalia asintió sin poder articular palabra, y mientras salía del café, se dio cuenta de algo: su vida había cambiado, y no había vuelta atrás. Capítulo 5. El desenlace inminente. Los días que siguieron al beso con Sergio fueron una tormenta silenciosa para Natalia. Aunque intentaba seguir con su vida cotidiana, el peso de lo sucedido la aplastaba cada vez más. Luis no sospechaba nada, al menos no de manera directa, pero Natalia ya no podía mirarlo de la misma forma. Cada vez que se cruzaban en el pasillo o compartían una comida, sentía un abismo invisible entre ellos. La rutina se había vuelto un recordatorio constante de lo que ya no podía ignorar. Una tarde, mientras Natalia preparaba la cena, Luis entró al salón con su teléfono en la mano, una ligera sonrisa en su rostro. Parecía estar de buen ánimo, pero algo en su actitud, en la forma en que evitaba mirarla directamente, la inquietó. «He estado pensando, Natalia, ¿por qué no vamos a esa cena con tus amigos este fin de semana?», dijo, con un tono que intentaba parecer casual. Natalia no contestó de inmediato. Se quedó parada frente a la estufa, mirando la olla con las verduras que estaba cocinando. Su mente se había detenido por un momento. ¿Acaso Luis percibía algo? ¿Había comenzado a notar que ella ya no era la misma, que había algo extraño en el aire? «Claro, podemos ir», respondió finalmente, sin mucha convicción. No tenía ganas de nada. La cena con sus amigos, que antes habría sido una salida agradable, ahora se le hacía un fardo. ¿Cómo podía compartir una noche con su esposo y sus amigos sabiendo lo que había hecho? Sabía que debía confrontar la situación,
que no podía seguir arrastrando esa mentira por más tiempo. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Luis parecía más distante que nunca. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus comentarios eran cortantes. El nerviosismo de Natalia crecía con cada segundo. En su interior, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había hecho, de confesarle a Luis la verdad. Después de la cena, cuando ambos estaban recogiendo la mesa, Luis la miró de repente. Un silencio tenso se hizo presente entre ellos. Natalia se giró hacia él, y por primera vez en días, sus ojos se encontraron de forma directa. Fue entonces cuando algo en su rostro cambió. No era enojo ni tristeza, sino una mirada cansada, como si ya supiera que algo no estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó Luis, con una suavidad en la voz que la desconcertó aún más. Natalia sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso él ya sabía algo? La duda comenzó a invadirla, y aunque había pensado en confesarle su error, en ese momento, en ese preciso instante, las palabras no salían. El miedo a perderlo, a destruir todo lo que había construido con él, la paralizaba. Sí, estoy bien, respondió, pero su voz sonó vacía, como un eco de lo que realmente sentía. Luis no dijo nada más. Continuó con lo que estaba haciendo, pero la atmósfera entre ellos había cambiado. Ya no había espacio para las palabras inocentes. Algo había quebrado, y lo que sea que quedaba entre ellos ya no sería lo mismo. Al día siguiente, Natalia se despertó con el peso del mundo sobre sus hombros. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme y centrada, no pudo dejar de pensar en lo que había hecho. Ese beso, esa conexión con Sergio, la había dejado completamente desbordada. Sentía como si estuviera siendo arrastrada por una corriente imparable. Decidió salir a caminar para despejar su mente. Quería estar sola, pensar, y tal vez encontrar alguna forma de entender qué había llevado su vida a este punto. Mientras caminaba por el parque, los recuerdos de su relación con Luis aparecieron como una sucesión de imágenes. Al principio, todo había sido perfecto, las risas, las promesas, el amor que compartían. Pero luego, todo comenzó a desvanecerse lentamente. Luis comenzó a convertirse en una figura distante, mientras que ella misma se perdió en la rutina, en la comodidad que solo ocultaba la falta de pasión. Su mente volvió una vez más a Sergio. La conexión con él era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando estaban juntos, no sentía la necesidad de esconderse detrás de una fachada. Todo era directo, sincero, incluso si eso significaba perderlo todo. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sergio: «Nos vemos hoy a las 7». La pregunta era directa, tan cargada de significado que Natalia sintió como la ansiedad la invadía. Sin dudarlo, contestó: «Sí, te espero». No tenía idea de cómo las cosas iban a desarrollarse, pero sabía que una vez más, estaba cruzando una línea que no podría retroceder. Esa noche, cuando llegó al lugar de encuentro, Sergio la estaba esperando. Esta vez, la tensión entre ellos era palpable. Ninguno de los dos dijo nada al principio, pero el aire se cargó de una electricidad silenciosa. Cuando Sergio la abrazó, algo dentro de Natalia se rompió definitivamente. Ya no podía mentirse más a sí misma. Ya no podía seguir negando lo que sentía. «Lo quiero todo, Natalia», dijo Sergio, su voz baja y urgente. Natalia lo miró a los ojos, y en ese momento, supo que estaba perdiendo el control por completo. Había dejado que sus emociones tomaran el mando, y ahora, todo lo que podía hacer era dejarse llevar. «Yo también lo quiero», respondió, con una voz temblorosa pero decidida. Y así, en la oscuridad de la noche, se entregaron el uno al otro, sin pensar en las consecuencias, sin mirar atrás. No sabían lo que el futuro les depararía, pero en ese instante, el deseo y la pasión consumieron todo lo demás. Capítulo 6. La revelación. La mañana siguiente, Natalia despertó en la cama, pero no fue el sol lo que la despertó, sino la culpa. Había estado con Sergio. Había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Pero en ese momento, aún no comprendía todo lo que eso significaba. La emoción del encuentro la había dejado agotada, pero al mismo tiempo, su mente seguía procesando lo que había sucedido, lo que había hecho. Miró a su lado y vio el teléfono de Luis, que descansaba sobre la mesa de noche.
El hecho de que él aún no se hubiera despertado no hacía más que incrementar su malestar. Se levantó lentamente, se arregló como pudo, y cuando bajó las escaleras, el ambiente de la casa parecía extraño. Todo estaba en silencio, y la calma de la mañana solo la hacía sentir más intrusa en su propia vida. De repente, el sonido de la puerta se abrió. Luis apareció en la entrada, con cara de cansado, como si no hubiera dormido lo suficiente. Natalia intentó sonreír, pero algo en su interior le dijo que ya no podía seguir ocultando lo que había hecho. Luis la miró, y sin decir nada, se acercó y dejó su mochila en el sofá. «Buenos días», dijo, sin mucho entusiasmo. La distancia entre ellos se sentía más grande de lo que jamás había sido. «Buenos días», respondió Natalia, intentando sonar natural. Pero su voz sonaba vacía, como si todo estuviera roto en su interior. Luis no parecía notar nada extraño al principio, pero su mirada se detuvo en ella durante un segundo demasiado largo. Ese breve momento de silencio fue suficiente para que Natalia comenzara a sentir un sudor frío recorriéndole la espalda. Luis se acercó al café y la silenció de nuevo con su actitud distante. «¿Qué pasa, Natalia?», preguntó, su tono más grave de lo habitual. Natalia se giró rápidamente. Sabía que esa pregunta tenía muchas implicaciones, pero no estaba lista para enfrentarlas. No quería verlo, no quería que él supiera la verdad. Pero el hecho de que Luis la mirara de una forma tan penetrante la hizo sentir más vulnerable de lo que pensaba. La culpa la devoraba, y no podía dejar de sentirse atrapada. «Nada, Luis. Estoy bien», dijo, aunque sabía que sus palabras sonaban falsas, incluso para ella misma. Un largo silencio siguió a sus palabras. Luis continuaba en la cocina, pero Natalia pudo sentir cómo su mirada se fijaba en ella, como si estuviera buscando algo en su expresión, algo que no pudiera ocultar. Natalia se giró hacia él, y en ese momento, su esposo rompió el silencio con una sola pregunta. «¿Me estás siendo fiel, Natalia?». La pregunta golpeó como un martillo. No lo vio venir. Pero Luis, con su tono serio y profundo, ya no le dejó espacio para esconderse. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y desconfianza, que le hizo sentir que no podía mentirle por más tiempo. Natalia se quedó en blanco. Las palabras no salían. ¿Cómo podía responder a esa pregunta? ¿Cómo podía decirle la verdad sin destruirlo todo? El amor, las promesas, la confianza, todo eso se desmoronaba en ese preciso instante. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, intentando ganar tiempo, pero el miedo ya la estaba consumiendo. Luis dejó la taza de café y la miró fijamente. «Lo sé, Natalia. He estado notando algo desde hace un tiempo. Has cambiado. Estás distante. Tu actitud. No sé cómo explicarlo, pero algo en ti ya no es lo mismo». Natalia tragó saliva. La tensión creció, y en su pecho, el corazón latía con fuerza. El miedo de perderlo, el miedo a la verdad, la estaba asfixiando. Pero lo que más la asustaba no era el hecho de que Luis sospechara, sino la culpabilidad que la había invadido por completo. «Luis, no», comenzó a decir, pero su voz se quebró al instante. Sabía que ya no podía seguir negando lo que había hecho. La expresión en los ojos de Luis cambió por completo. En sus ojos había algo oscuro, algo que indicaba que él había llegado más allá de la duda. La verdad ya no era una posibilidad, era una certeza. Natalia se sintió como si estuviera cayendo por un abismo sin fin. «Sé lo que has hecho», dijo Luis, con la voz más calmada de lo que Natalia hubiera esperado. Pero sus palabras fueron un golpe aún más fuerte que cualquier grito. «Sé que algo ha pasado. Y no voy a quedarme aquí esperando que sigas mintiéndome». Natalia se quedó paralizada. La revelación era más dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Luis lo sabía, y lo peor de todo era que, en su corazón, ella también lo sabía. Todo en ella quería confesarle, pedirle perdón, pero algo en su interior la detenía. «Luis, comenzó a hablar, pero no sabía qué más decir. Su corazón se rompía por dentro al ver la expresión en su rostro. Luis la miró por un momento largo, y luego, suspiró profundamente. Algo en su actitud había cambiado, algo que Natalia no pudo entender completamente. Sin embargo, sus ojos ya no estaban llenos de furia. Solo había tristeza y decepción. «Te lo advertí, Natalia», dijo suavemente. «Y tú lo sabes».
No sé si alguna vez volveré a ser el mismo después de esto. Natalia no pudo evitar las lágrimas que comenzaron a caer por su rostro. Las palabras de Luis le perforaron el corazón, pero lo que más le dolió fue ver cómo él se alejaba de ella sin decir más. Se giró hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo por un segundo. Cuando te das cuenta de lo que has perdido, es demasiado tarde. Con esas palabras, Luis se fue, dejándola sola con su propio dolor, con su propia culpa. El amor que compartían ya no existía. Y lo peor de todo era que Natalia sabía que ella había sido la única responsable. Capítulo 7. La decisión final. Los días después de que Luis se fuera fueron los más largos de la vida de Natalia. La casa, que antes había sido un refugio cálido, ahora se sentía vacía, como una cáscara hueca. Las paredes parecían estar cargadas de un silencio denso, como si todo estuviera observándola y esperando una respuesta que no sabía cómo dar. Cuando Luis se fue, ella creyó que su corazón también lo había hecho. La reacción de él, calmada y decidida, la había dejado sin palabras. Había visto en su rostro una mezcla de dolor y aceptación. No hubo gritos, no hubo confrontación, solo el peso de la verdad, que se interponía entre ellos como un muro imposible de atravesar. Natalia intentó seguir con su vida diaria, pero no podía concentrarse en nada. El trabajo ya no tenía la misma importancia. Sus amigos no parecían entender lo que pasaba por su mente, y hasta la rutina de los pequeños detalles se volvió insoportable. Todo le recordaba lo que había perdido. Durante las noches, Natalia miraba al techo en la oscuridad, pensando en lo que habría podido hacer diferente. Se culpaba a sí misma por cada mentira, por cada momento de evasión que había dejado que se acumulara. Pensaba en Luis, en la vida que habían compartido, y se preguntaba si todavía había algo por salvar. Pero en las mañanas, las cosas seguían siendo iguales. La vida seguía adelante, indiferente a su dolor. Fue en una de esas mañanas, mientras se encontraba sola en la cocina, cuando el timbre de su teléfono la hizo saltar. Era un mensaje de Sergio: «Nos vemos hoy». El corazón de Natalia dio un vuelco. Durante estos días, había estado evitando a Sergio, intentando poner distancia entre ellos. El peso de su traición era más grande que cualquier otra emoción que hubiera podido sentir por él. Sabía que con cada encuentro, con cada mensaje, se alejaba más de la posibilidad de sanar, de reparar lo que había hecho. Sin embargo, en el fondo de su ser, lo que más quería era volver a verlo. ¿Era eso lo que realmente quería o simplemente la huida de una realidad que no podía soportar? El mensaje la hizo entrar en un dilema. Tenía que tomar una decisión, una que podría cambiarlo todo, seguir con Sergio y arruinar por completo cualquier posibilidad de reconstruir lo que quedaba con Luis, o cortar con todo, afrontar la verdad, y tratar de salvar lo que aún quedaba de su vida anterior. A pesar de los esfuerzos por ignorar sus sentimientos, no pudo resistir. Su dedo deslizó sobre la pantalla, escribiendo una respuesta: «Sí, te veo a las 7». No pasaron ni 5 minutos antes de que su corazón comenzara a latir con fuerza. Sentía un torbellino de emociones, pero había una pequeña chispa de esperanza, una esperanza que la mantenía impulsada hacia adelante. Se levantó de la silla, caminó por la casa vacía, y se detuvo frente al espejo. Durante un largo momento, se miró a sí misma. La mujer que veía en el espejo no era la misma de hace unos meses. Estaba más perdida, más frágil. Había tomado decisiones que la habían cambiado por dentro, pero aún no sabía si eran irreversibles. A las 7, puntual como siempre, Natalia se encontró con Sergio en el mismo bar de siempre. La tensión estaba en el aire antes de que siquiera se dijeran una palabra. No hubo abrazos, ni sonrisas cómplices como solían tener. Ambos sabían lo que sucedía. Los ojos de Sergio la observaron, y Natalia sintió que algo había cambiado. No era solo ella la que estaba rota, él también lo estaba. Habían cruzado un límite, y aunque el deseo seguía allí, el peso de las decisiones pasadas colgaba entre ellos. «¿Cómo estás?», preguntó Sergio, aunque su tono no tenía la misma seguridad de antes. Ahora había una vulnerabilidad en su voz que la hacía sentir incómoda. «No lo sé», respondió Natalia, vacilante. No tenía respuestas para él, ni para nadie. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo en el limbo. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, como si estuvieran buscando palabras que nunca llegarían. Finalmente,
Sergio fue el que rompió el silencio. Natalia, sé que esto no es fácil para ti. Pero, no quiero que sigas arrastrando todo este dolor. ¿Por qué sigues con Luis? Preguntó, mirando fijamente a los ojos de Natalia. La pregunta la golpeó como una ola. ¿Por qué seguía con Luis? En el fondo, Natalia lo sabía. Aunque había fallado, aunque había traicionado, Luis seguía siendo la persona con la que había construido una vida. A pesar de las grietas, seguía siendo el hombre que había amado. Pero, ¿era suficiente? ¿Había esperanza para ellos después de todo lo que había hecho? No lo sé, dijo finalmente. Quiero estar con Luis, pero no sé si se puede reparar lo que he roto. No sé si él puede perdonarme. Sergio la miró fijamente, y por un momento, las emociones en su rostro fueron como un reflejo de los propios pensamientos de Natalia. La tristeza, el deseo, y la comprensión estaban allí, juntos, como una tormenta a punto de estallar. Si realmente lo quieres, tienes que ser honesta contigo misma, Natalia. No puedes quedarte entre dos mundos. Tienes que elegir, dijo, su voz firme, pero con un tono que reflejaba dolor. En ese momento, Natalia comprendió que su vida había llegado a un punto crítico. No podía seguir huyendo de la verdad. Las decisiones que tomara en los próximos días determinarían el resto de su vida. Elegiría a Luis, el hombre que había sido su compañero de vida, o seguiría con Sergio, el hombre que había encendido una chispa de pasión en su corazón. El dilema era insoportable, pero sabía que algo tenía que cambiar. Y mientras la noche caía lentamente sobre ellos, Natalia miró a Sergio una última vez, sabiendo que el tiempo para tomar una decisión había llegado. Capítulo 8. El enfrentamiento. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando Natalia regresó a casa, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón aún dividido entre las dos opciones que tenía frente a ella. Había pasado la tarde con Sergio, y aunque había sido una conversación difícil, algo dentro de ella había cambiado. El peso de las decisiones parecía más ligero en su pecho, pero al mismo tiempo, el vacío que sentía era insoportable. ¿Qué había estado haciendo? ¿En qué punto había llegado a este cruce de caminos? Al entrar a la casa, se encontró con la luz apagada en el salón, lo que normalmente significaría que Luis aún no había regresado de su trabajo. Pero algo se sentía diferente. El aire estaba denso, como si la casa misma estuviera esperando algo. La mesa del comedor estaba vacía, las sillas alineadas perfectamente, pero lo que llamó su atención fue el teléfono de Luis sobre la mesa, como si él hubiera querido dejarlo allí a propósito. Un sentimiento de incomodidad se apoderó de Natalia. Decidió no tocar el teléfono, pero no pudo evitar la tentación de mirar hacia la ventana del salón. Y entonces, vio algo que la hizo detenerse por completo. Luis estaba ahí, de pie en el jardín, como si estuviera esperando algo, o quizás a alguien. Estaba solo, pero su postura era diferente. Se veía más grande, más serio, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Natalia se acercó lentamente a la puerta, y antes de abrirla, pudo escuchar lo que parecía un susurro entre las sombras. Luis, susurró, sin querer interrumpir. Luis la miró desde el jardín, pero no se movió. Su rostro, normalmente tan lleno de confianza, ahora mostraba signos de desgaste y cansancio. La luz de la luna iluminaba su rostro y lo hacía parecer aún más distante. ¿Dónde estuviste, Natalia? Preguntó, la voz grave, pero sin furia. Solo había un vacío palpable en su tono. Natalia dio un paso hacia él, pero al instante, la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. El lugar donde solían estar juntos ahora estaba lleno de incertidumbre, como si las palabras que compartieron alguna vez no pudieran volver a ser pronunciadas de la misma manera. Estaba fuera, con Sergio, dijo, sintiendo el peso de las palabras. No podía mentirle más. Aunque la culpa la atormentaba, ya no había espacio para evadir la realidad. Luis la observó fijamente, sin parpadear. El aire se tensó. No hubo palabras durante un largo rato, solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Finalmente, Luis rompió el silencio, pero sus palabras no fueron las que Natalia había esperado. ¿Qué has estado haciendo, Natalia? Preguntó, esta vez sin levantar la voz, pero con una calma que solo aumentaba el sufrimiento de la situación. He visto las señales, lo he sabido por un tiempo. Pero ahora, frente a ti, siento que ya no hay vuelta atrás.
Natalia tembló, pero se mantuvo firme. En el fondo de su corazón, sabía que él tenía razón. Luis había visto algo, había sentido algo que ella no había sido capaz de admitir antes. Y ahora, las palabras de Luis la golpeaban con la dureza de la verdad. Luis, comenzó a decir, pero su voz se quebró. No podía seguir mintiendo. Lo siento. Sé que te fallé. Lo que hice fue imperdonable. Pero, no sé cómo arreglar esto. Luis, por un momento, pareció perder la compostura. Un destello de dolor cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó. Natalia pudo ver en sus ojos la confusión, la rabia contenida, pero sobre todo, la tristeza. La tristeza de que su mundo ya no sería el mismo. No sé si te das cuenta de lo que has hecho, Natalia, dijo él, respirando profundamente como si tratara de calmarse. No sé si me amas, no sé si te importa lo que hayamos tenido. Todo lo que pensaba que era verdad se ha desmoronado. Las palabras de Luis le atravesaron el corazón, y aunque sentía la necesidad de correr hacia él y abrazarlo, había algo en su interior que la detenía. Quizá era el miedo a no ser capaz de enmendar lo que había hecho, a no ser capaz de devolverle la confianza que se había perdido. Luis la miró por última vez y luego, con un movimiento decidido, comenzó a caminar hacia la puerta. Luis, por favor, no te vayas, imploró Natalia, pero su voz sonaba vacía, como un eco lejano. Luis se detuvo en la puerta, pero no se volvió. Natalia, dijo con voz grave. A veces, el amor no es suficiente para salvar lo que ya se ha roto. Y lo que has hecho no tiene vuelta atrás. Con esas palabras, la puerta se cerró detrás de él. Natalia quedó sola en el jardín, envuelta en la fría noche. La casa, el lugar que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión. En su mente, una sola pregunta rondaba sin cesar: ¿es esta realmente la última vez que lo veré? El sonido de sus propios pensamientos era ensordecedor. La verdad le pesaba en el pecho, y mientras observaba la puerta cerrada, un sentimiento de desesperación la invadió. No sabía si algún día podría reparar el daño hecho, si Luis podría perdonarla. Pero algo en su corazón le decía que, si alguna vez había una oportunidad, tendría que luchar por ella. Capítulo 9. La búsqueda de redención. La casa estaba en silencio absoluto. El sonido de las gotas de lluvia golpeando los cristales de las ventanas era lo único que se oía en la oscuridad de la noche. Natalia se encontraba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el vacío. Todo parecía tan irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Luis se había ido. Y aunque su corazón le pedía a gritos que lo llamara, que fuera tras él, la razón le decía que ya era demasiado tarde. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, y caminó hacia la ventana. La lluvia, que caía sin cesar, parecía simbolizar el torrente de emociones que invadían su pecho. Se sentía vacía, como si una parte de ella hubiera quedado atrás con Luis, y ahora solo quedara un eco de lo que fue. Natalia había cometido un error enorme, y aunque sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, no podía quedarse quieta, esperando que todo se resolviera por arte de magia. No podía vivir con la culpa, con la certeza de que había perdido lo más valioso de su vida. Quería hacer algo, quería luchar, pero no sabía por dónde empezar. Al día siguiente, cuando el sol finalmente rompió las nubes, Natalia tomó una decisión. No iba a dejar que todo se desmoronara sin intentarlo. Necesitaba hablar con Luis, necesitaba aclarar las cosas con él. Sabía que las palabras de Sergio, aunque duras, habían sido ciertas. No podía vivir atrapada entre dos mundos. Tenía que elegir. Sin perder más tiempo, se vistió con rapidez y salió de la casa. La ciudad, aún mojada por la lluvia, parecía reflejar su estado de ánimo, gris y desolada. Se dirigió al apartamento de Luis, con la esperanza de que, al menos, podría hablar con él, escuchar sus pensamientos y quizás, encontrar una pequeña rendija por donde empezar a reconstruir lo que había perdido. Cuando llegó, se dio cuenta de que las luces del apartamento estaban apagadas. Nadie respondía al timbre. Golpeó la puerta varias veces, su ansiedad creciendo con cada segundo que pasaba, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando, en un impulso, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Luis. «Por favor, abre la puerta. Necesito hablar contigo».
El teléfono vibró en su mano segundos después. El mensaje que Luis le envió la dejó sin aliento. Ya no hay nada que hablar, Natalia. Lo que teníamos se terminó. Tú lo destruiste, y ahora no sé cómo arreglarlo. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. En su mente, escuchaba una y otra vez la misma frase. Lo que teníamos se terminó. ¿Qué más quedaba por decir? Ya no había espacio para excusas ni para justificaciones. Todo se había deshecho, y la verdad era esa. Luis había cerrado la puerta de su corazón, y ella no tenía idea de cómo volver a abrirla. Pero en ese instante, algo dentro de Natalia cambió. Aunque el dolor era insoportable, se dio cuenta de que, si quería seguir adelante, no podía quedarse atrapada en el pasado. No podía seguir persiguiendo algo que ya no existía. El tiempo de lamentos había terminado. En su camino de vuelta a casa, Natalia pasó frente a una pequeña cafetería. Decidió entrar. Necesitaba un respiro, un momento para calmarse. Se sentó en una mesa junto a la ventana y observó el ajetreo de las personas que pasaban por la calle, ajenas a su dolor. La camarera, al notar su expresión triste, le ofreció una sonrisa cálida. Le preguntó si quería algo para tomar, y Natalia pidió un café. Mientras esperaba, miraba su reflejo en la ventana. Podía ver en sus ojos el cansancio, la desesperación, pero también una chispa de algo más, determinación. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás, pero también sabía que podía empezar a construir algo nuevo. Al salir de la cafetería, el viento había dejado de soplar. Las nubes se estaban disipando, y el sol comenzaba a brillar tímidamente entre ellas. Natalia sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y aunque aún no tenía claro qué futuro le esperaba, estaba lista para enfrentarlo. Luis la había dejado atrás, pero ella todavía podía decidir qué hacer con su futuro. En el siguiente capítulo, Natalia tomará una última decisión sobre su relación con Sergio y su futuro. ¿Será capaz de encontrar el perdón y la paz que tanto necesita? Capítulo 10. El último paso. El día amaneció tranquilo, pero para Natalia, el silencio era ensordecedor. El sol entraba débilmente por la ventana, iluminando el suelo de madera con un resplandor suave. Era como si el mundo estuviera esperando que tomara una decisión. El peso de las decisiones que había tomado, y las que todavía tenía que hacer, la agobiaban. Luis se había ido y con él, una parte de su alma, pero el peor dolor era el vacío de no saber si había hecho lo correcto. No había vuelta atrás. La culpa, la confusión y el arrepentimiento la acompañaban a cada paso. Habían pasado días desde que vio por última vez a Luis, y mientras tanto, había continuado su vida como si todo fuera normal. Pero no lo era. Nada en su vida podía volver a ser igual. En esos días de reflexión, Natalia había pasado mucho tiempo sola, pensativa. Le había dado espacio a sus emociones, dejándolas fluir, sin reprimirlas. Había llorado mucho, sí, pero también había aprendido a ser honesta consigo misma. Tenía que dejar ir lo que ya no podía hacer. Había fallado a Luis, pero más importante aún, se había fallado a sí misma. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Sergio. Nos vemos hoy. Las palabras la paralizaron por un momento. Había estado evitando a Sergio, sabiendo que su relación con él no podría ser el camino que buscaba, que no podía reemplazar lo perdido. Pero, ¿y si ella necesitaba un cierre, algo que le permitiera decir adiós de una vez por todas? Miró la pantalla por unos segundos más. Luego, sin pensarlo demasiado, escribió su respuesta. Sí, nos vemos. Ese día, se encontró con él en un pequeño parque, al borde de la ciudad. La cita estaba lejos de la carga emocional de las otras veces. Esta vez, Natalia sentía que algo en su interior se había calmado. Se había dado cuenta de que, aunque Sergio representaba una distracción de su dolor, no era la solución a lo que realmente necesitaba sanar. Al encontrarlo, lo primero que notó fue que ya no sentía esa chispa de emoción que antes la había desbordado. Su corazón había cambiado, y no podía ignorarlo. Sergio, al verla, se levantó rápidamente de la banca donde estaba sentado, como si hubiera estado esperando ansiosamente su llegada. La miró con la misma intensidad de siempre, pero Natalia pudo ver que algo había cambiado en él también. Su mirada ya no era la misma, había un dejo de resignación en ella. ¿Cómo estás?, preguntó Sergio,
con una sonrisa que intentaba esconder la tristeza. He estado pensando mucho, comenzó Natalia, dejando que las palabras fluyeran sin temor. Y creo que es hora de decir adiós. Sergio. Sergio la observó, confundido. Sus ojos buscaban una explicación, algo que pudiera cambiar su decisión, pero Natalia sabía que no había marcha atrás. Había llegado al punto en el que sus sentimientos por él ya no eran los mismos. No quiero seguir con esto, continuó ella, su voz más firme que nunca. Tú me has dado muchas cosas buenas, pero he cometido un error y tengo que afrontar las consecuencias. Lo que hice, lo que no hice, todo esto me ha mostrado lo que realmente quiero. Y lo que realmente quiero ahora, es sanar, empezar de nuevo. Sergio no dijo nada al principio, solo la miró en silencio. En sus ojos, Natalia vio un leve destello de entendimiento, pero también de dolor. Sabía que este era el final, y que lo que había entre ellos nunca podría ser más que un capítulo cerrado. Finalmente, él suspiró y le dio una sonrisa triste. Lo entiendo, Natalia. Sabía que esto podía pasar. A veces, el amor no es suficiente, ¿verdad? No lo es. A veces, necesitamos algo más, necesitamos tiempo para nosotros mismos, para descubrir qué realmente queremos, dijo ella, con sinceridad. Y por eso, quiero seguir adelante, sola, sin ataduras, sin mentiras. Sergio asintió lentamente, como si entendiera que esta era la única manera en que las cosas podían terminar. Se levantó de la banca y se acercó a ella. Te deseo lo mejor, dijo, sin rencor, pero con una leve tristeza en su voz. Espero que encuentres lo que buscas. Y con esas palabras, se dio media vuelta y se alejó. Natalia se quedó allí, observando cómo se marchaba. No sentía rabia ni ira, solo una paz que la envolvía. En ese momento, entendió que lo que había buscado en Sergio no era amor, sino una forma de escape. Ahora, se sentía libre. Libre para enfrentarse a la verdad, libre para empezar de nuevo. Esa noche, Natalia regresó a su casa. La lluvia ya había cesado, y la luna iluminaba suavemente la calle. Al llegar, se dirigió directamente al vestíbulo y se quedó un momento frente a la puerta cerrada. El lugar donde una vez había vivido con Luis, el hombre que había amado, ahora parecía tan lejano. Y sin embargo, algo en su corazón sabía que aún no era el final definitivo. Con una decisión renovada, Natalia tomó el teléfono y marcó el número de Luis. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el tono de llamada resonaba en el aire. Finalmente, la voz de Luis sonó al otro lado. ¿Hola? Natalia respiró hondo. Era el momento de la verdad. Luis, necesito hablar contigo. El final de su historia no estaba escrito aún. Lo que vendría dependería de sus decisiones, de su voluntad de sanar y perdonar. ¿Podría Luis encontrar en su corazón el perdón para Natalia? ¿O habría definitivamente un final para ellos? Solo el tiempo lo diría.